Un joven kinesiólogo se encuentra en riesgo vital tras sufrir un grave accidente de tránsito en el cual el conductor responsable se dio a la fuga. Estuvo 5 días prófugo antes de ser detenido y formalizado, pero quedó en libertad. Los casos de automovilistas que huyen luego de protagonizar un siniestro vial van en aumento. El reportaje es de Patricio Angulo. Se pasa una luz roja y colisiona el vehículo de aplicación, en el cual venía Sebastián sentado en la parte trasera. El imputado se baja del vehículo y huye del lugar. ¡Justicia para Sebastián! ¡Justicia para Sebastián! Nosotros pedimos la medida cautelar de prisión preventiva. No, que esta persona iría bajo el consumo de esto, iría esto, iba ebria, que tiene antecedentes. Mi representado goza de irreprochable conducta anterior. Los números no mienten y esto había un aumento considerable del 400% de las personas que optan por huir del sitio del suceso. Pedimos justicia, que no nos dejen solos en esto, que no abandonen a Sebastián. De repente siento un golpe, siento que comenzamos a girar y me veo incrustado en un local comercial. Miro hacia atrás y no veo a Sebastián en el lugar donde él iba, pero yo de todas maneras me estaba recomponiendo en ese momento. Así recuerda Gonzalo el grave accidente que sufrió junto a su compañero. Él puede hoy contar lo ocurrido, no así Sebastián, quien se encuentra hospitalizado y en riesgo vital debido a la magnitud de las lesiones. Quien protagoniza y causa el siniestro vial, a los pocos segundos sale del vehículo y huye del lugar caminando. Se da cuenta evidentemente del accidente que causó, retrocede para ver los vehículos y se da la fuga con el teléfono en mano, comienza a correr. Ni tiene intención de llamar a carabineros, llamar a ambulancia o de verificar nada, él se va nomás y listo. Bueno, ahí aparecen algunas otras personas. Claro, pero nadie lo retiene tampoco. Ahí no, claro. El automóvil de color rojo corresponde a un vehículo de aplicación de transporte de pasajeros en el que iban 2 ocupantes. Gonzalo era quien lo conducía. Sebastián iba en el asiento detrás del copiloto y recibió el impacto de lleno. La gente se acercó, les pregunté por el otro conductor, me dijeron que se había ido y después ya pasado los segundos, pasado un minuto quizá o qué sé yo, muevo el retrovisor y ahí veo a Sebastián detrás mío. Nosotros creemos que se escapó porque estaba o bajo los efectos de la droga o alcoholizado. Porque no hay otra razón de por qué una persona puede escapar de un sitio de suceso sin prestar ayuda a la persona que dejó lesionada. Entonces esa cuestión es totalmente ilógica. Sebastián Millapán es un joven kinesiólogo de 27 años. Su caso ha conmocionado a sus compañeros y a la ciudad. Un chico muy sano, amable, fue un buen compañero de labores, dirige también el clima laboral del grupo, siempre está ahí presente ante cualquier situación que necesitemos cada uno de los colegas. Un profesional técnicamente muy calificado y humanamente destacable, ¿ya? Tiene una vocación de servicio pocas veces vista, siempre está disponible para la atención de nuestros usuarios y también para atención de usuarios, ¿cierto?, fuera de nuestra propia institución. Fanático de la bachata, Sebastián es funcionario del programa Aló Red del Departamento de Salud de la Municipalidad de Temuco. En paralelo, es parte de la Fundación Alun, que trabaja con niños con trastorno del espectro autista. Sebastián muchas veces ha trabajado de manera gratuita porque Sebastián ama lo que hace. Viajaba a la hora que sea a los domicilios a ayudar a los pacientes pediátricos, a bebés chiquititos con problemas para respirar, ya ancianos, pacientes críticos. Y aquella noche de sábado el joven kinesiólogo regresaba de un voluntariado en el vehículo de transporte de pasajeros. El automóvil se desplazaba por Manuel Montt al poniente, pero al llegar a Vicuña Maquena fue colisionado por otro vehículo cuyo conductor no respetó la luz roja del semáforo. Yo sabía que había pasado de verde antes de mitad de cuadra, ya me había cambiado el semáforo, así que yo ya había acelerado y no iba a esperar que alguien iba a pasar un rojo de esa manera. Porque igual puedo entender de repente no compartir de que haya gente prudente que pasa justo cuando cambia el semáforo, pero aquí el semáforo lleva muchos segundos ya en rojo para él. Aún así, eludió su responsabilidad, no auxilió a las víctimas ni se quedó en el lugar. En estas imágenes se aprecia cómo, por sus medios y todavía algo desorientado, es capaz tras provocar el accidente. Hubiera esperado que se hubiera quedado, obviamente, o por último que haya llamado él a emergencia.
o que se haya entregado al día siguiente, no que se haya querido esconder y terminar como dar a entender de que es un delincuente. Se encuentra con daño cerebral grave, con probables secuelas permanentes y con múltiples hemorragias cerebrales. Ese es el diagnóstico hoy y esto puede llegar a comprometer su estado de salud de por vida. Lo ocurrido en Temuco lamentablemente no es algo nuevo y las cifras son preocupantes. Durante 2022 se registraron 86.050 siniestros de tránsito en todo el país, es decir, 236 accidentes diarios en promedio, que dejaron más de 52.000 lesionados. Y como principal causa de siniestro está el no estar atento a las condiciones del tránsito del momento, y segunda causa, que deja de no ser importante o menos importante, es la conducción en estado de ebriedad, lo que nos ha preocupado porque el 2021 esta era como la séptima causa, ¿no es cierto? Y ahora se elevó hasta la segunda causa. Y del total de accidentes ocurrido el año pasado, Temuco es la ciudad con mayor número de siniestros viales, sobre 2.000, seguida de Antofagasta y Santiago. Aunque igual o más inquietante aún es que en los 86.000 siniestros de tránsito ocurridos durante 2022, 18.000 conductores se dieron a la fuga. Había un aumento considerable del 400% de las personas que optan por huir del sitio del suceso, por no prestar ayuda a las personas, y podemos intuir el porqué muchas veces, ¿no es cierto? Está el consumo de alcohol u otras sustancias, el miedo, ¿no es cierto?, al ser controlado. Si nos vemos envueltos en un siniestro de tránsito, apelar al sentido de responsabilidad, de empatía y de cuidado de la vida propia y del otro, deteniendo la marcha, prestando la ayuda posible y avisando inmediatamente a los servicios de urgencia para que así la respuesta sea mucho más breve y la probabilidad de que sobreviva la persona afectada sea mucho mayor. Pero eso en este caso no ocurrió. El conductor escapó del lugar y tras 5 días prófugo fue detenido por carabineros. La sección de investigación policial de la segunda comisaría de Carabineros de Temuco realizó diversas diligencias investigativas, logrando identificar, ubicar y posicionar en el sitio del suceso al autor de este accidente. Las cámaras de seguridad y el material fílmico es un elemento muy relevante en esta causa, además de la prueba testimonial, que todo ello fue señalado en la audiencia. Nos permite claramente ilustrar y acreditar que el imputado tan pronto colisionó, se baja de su vehículo y huye del lugar. Con estas pruebas, el Ministerio Público formalizó al conductor por cuasi delito de lesiones graves gravísimas y por darse la fuga del lugar en el contexto de la ley Emilia. La situación de la víctima es compleja, pero decir que está con lesiones graves gravísimas resulta un poco anticipado, porque también pueden ser, en caso que la víctima se recupere, y ojalá que así sea, solamente lesiones graves, lo que implica un marco penal un poco más bajo. En la audiencia, además, el abogado de la familia de la víctima aseguró que desde el interior del vehículo se habría sacado evidencia. En los primeros minutos se manipuló el vehículo habiendo existido una orden del fiscal de turno de ejercer una efectiva cadena de custodia. ¿Y qué es lo que se extrae desde el interior? Se extraen paquetes, se extraen ciertas cosas del vehículo según muestran las imágenes de video que tiene Fiscalía. La defensa, por su parte, si bien no cuestiona la existencia de los hechos planteados por la Fiscalía, sí tiene reparos con la calificación jurídica de los delitos. La ley Emilia quizá no se aplica, como lo dice el Ministerio Público y el querellante. ¿Por qué? Porque en definitiva no existe una persona que conduzca bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad. Acá hay un delito culposo de lesiones graves o gravísimas, como dice el Ministerio Público. Lo que no menciona o desconoce el defensor es que la ley Emilia presume la ingesta de alcohol en caso de fuga y fija 1 año de cárcel efectiva. Sus implicancias las abordaremos más adelante. Tras escuchar los alegatos de ambas partes, la jueza no accedió a la prisión preventiva y fijó solamente arresto domiciliario total para el imputado, medida cautelar que fue cuestionada por la fiscal del caso. Bueno, el tribunal entendió que los delitos que fueron formalizados son delitos que no tienen pena de crimen, o sea, no tienen una pena superior a 5 años y 1 día, pero no consideró especialmente que uno de esos delitos
sí tiene un año de cumplimiento efectivo. Y si enfrenta una pena a lo menos de un año de privación efectiva, es un elemento que se debió haber considerado para decretar la prisión preventiva. Si tú adicionas a esto, que es una persona que se fugó del lugar y que fue necesaria probablemente una orden de detención para capturarlo, porque estaba prófugo de la investigación, evidentemente es otro elemento para considerar que su libertad, ¿cierto?, a lo menos enfrenta un peligro inminente de fuga para la investigación. La resolución de la jueza causó también indignación entre los familiares y amigos que protestaron a la salida del tribunal. No le prestó ayuda y más encima lo dejan libre, Quedamos totalmente devastados con la decisión que tomaron en el juzgado de garantía el día de hoy. Porque finalmente existen las pruebas, existen las grabaciones. Esta persona se dio a la fuga, no tuvo ninguna intención de prestar ayuda. Pero ¿por qué el conductor huyó del lugar? Se lo preguntamos a su abogado defensor. Su silencio dice muchas cosas. Porque uno cuando quiere cuestionar lo incuestionable lo hace. Pero acá no sucede eso. Guardamos silencio para mejorar, en definitiva, la estrategia de defensa. Que se atreve a salir ebrio o drogado a manejar un vehículo y chocar a una persona, dejarla en el estado que está y más encima darse a la fuga, tiene un desprecio total por la vida. Desde la Fundación Emilia, junto con lamentar lo ocurrido, cuestionaron la decisión adoptada por el Juzgado de Garantía de Temuco. Me parece sumamente incoherente en relación a las señales que se deben dar con la ley de tránsito y en particular con lo que es la ley Emilia, lo que tiene que ver con fuga. Hay que recordar que Temuco es la comuna con mayor cantidad de siniestros viales en el país. Por lo tanto, necesitamos que los tribunales den señales efectivas para que la gente disocie la conducta de conducir bajo los efectos del alcohol o bajo los efectos de las drogas, pero además se fugue, que es un acto inhumano por esencia. Debido a las alarmantes cifras, ya que la ley no se estaría aplicando a cabalidad, la Fundación plantea que sería necesario aumentar las penas. Si alguien se fugaba o no auxiliaba a una víctima, se presumía que iba en estado de ebriedad o bajo los efectos de las drogas, pero eso en la práctica se ha ido deformando durante estos años y es por eso que es necesario volver a revisitar lo que es el delito de fuga y quizás no ponerle un margen tan amplio que vaya de 3 a 5 años, sino que efectivamente comience de 5+1, que fue el proyecto inicial de lo que fue la ley Emilia. Pero mientras eso no ocurra, se deben seguir reforzando las medidas de seguridad vial y las campañas de concientización que encabeza CONACET. Que tiene como foco la educación en los colegios desde preescolar hasta cuarto medio, con capacitación a los educadores e incluso también estamos generando una alianza con Gendarmería de Chile para reeducar a las personas que han tenido algún delito en el tránsito, alguna infracción a la ley de tránsito, para reeducarlo y así su reinserción sea con una base mucho más sólida en estos temas. Volviendo al caso de Sebastián, la Fiscalía tiene un plazo ahora de 6 meses para investigar, etapa en la que deberá establecer por qué el conductor huyó del lugar y si iba o no bajo los efectos del alcohol, algo que podría acreditarse, pese a no contar con el examen respectivo. Siempre puedes reconstruir la historia de la persona que condujo ese día. Probablemente si estuvo a lo mejor en un restaurante, si estuvo en un bar, si estuvo en algún lugar, hay cámaras de seguridad, hay registros de la adquisición del alcohol, por ejemplo, del consumo de alcohol, y esos elementos pueden llevar a reconstruir finalmente una posibilidad cierta de conducción bajo los efectos del alcohol. Tras la formalización, la Corte de Apelaciones de Temuco rechazó el recurso presentado por la Fiscalía y mantuvo el arresto domiciliario del imputado, mientras la familia de la víctima confía en su recuperación y clama por justicia. La cárcel no es solución para todos los delitos, pero la cárcel también da una señal de restauración a las víctimas. Y creo que en todo el debate penal, el gran omitido siempre es el concepto de restauración a las víctimas. Los tribunales de justicia hoy día no pueden permitir esta situación que está ocurriendo con Sebastián. Entonces solicito hoy día solidaridad con mi hijo y que la justicia pueda hacer lo que tiene que hacer. Esto no puede ser gratis, esto no puede quedar en la impunidad que puede quedar.